teorema de rotación que vamos a ver es que toda rotación se puede descomponer en dos simetrías axiales de ejes secantes, tales que uno de los ángulos que forman es congruente a la mitad del ángulo de rotación, siendo el orden de la composición el que garantiza que los ángulos considerados tengan el mismo signo. Pasamos entonces a la pizarrita y la situación que estamos teniendo es una recta A y otra recta A', y lo que queremos demostrar es que si tomamos la bisectriz del ángulo agudo que forman A con A' o recto, SB seguido de SA me da la misma transformación rígida que la rotación de centro O y ángulo A'. Pasemos entonces a demostrarlo. Tenemos A', B. Tenemos entonces que SA seguido de CB preserva orientación, como primera observación. Además, si buscamos la imagen de la semirrecta A, podríamos ponerle que estos son todas las rectas. Si ponemos la imagen de la semirrecta A, eso significa que es A, y si hacemos SB de A, sabemos que esto es A', porque B es la bisectriz y el ángulo AB y BA' son congruentes. Por lo tanto, la imagen de la semirrecta A, tanto por la rotación como por la simetría axial, es la semirrecta A', y como esta composición preserva orientación, significa que las transformaciones coinciden en todos puntos y son, por axioma 9, la misma transformación. Miremos entonces el siguiente teorema. Es más bien una observación que tiene que ver con qué pasa con el doble de un ángulo. El recíproco del teorema anterior es lo que queremos ver, que si componemos dos simetrías axiales, el resultado es una rotación. La complicación que encontramos aquí es la siguiente. Cuando tenemos dos rectas que se cortan, las dos rectas forman entre sí ángulos que no son todos congruentes. O sea, tenemos parejas de ángulos congruentes. Una es esta y esta, que son opuestos por el vértice, congruentes y del mismo sentido. Y si consideramos todos los ángulos que tienen su primer lado en la recta A y su segundo lado en la recta B, tenemos que considerar también estos ángulos que tienen sentido opuesto a los que dibujamos antes y son suplementarios. La ventaja de... Entonces tenemos que considerar el doble del ángulo para ver cuál es o sea, nosotros queremos hacer la composición de SA con SB. ¿Qué pasa entonces con el doble del ángulo que forman A y B si los ángulos que intervienen no son congruentes? Bueno, la gran cuestión es que el doble de cada uno de estos ángulos es el mismo. O sea, el doble del ángulo AB es igual al doble del ángulo no AB. O sea, el ángulo AB y el ángulo no AB obviamente no son congruentes porque son adyacentes, pero sus dobles sí son congruentes. Entonces vamos a ver eso en cómo podemos explicar eso. Tenemos entonces, vamos a hacer,
simplemente la semirrecta A, la semirrecta no A y la semirrecta B, y vamos a hacer una simetría axial respecto de la recta A que me va a dar por imagen de B a B'. Entonces voy a poner acá B', que es la imagen de B por esta simetría axial. Miremos ahora qué pasaba con nuestros angulitos. Este ángulo, si es reflejo, va a tener sentido opuesto al ángulo AB, el ángulo AB'. Pero si yo quiero mirar el ángulo doble, lo que veo es que B'B resulta ser el doble del ángulo AB y del mismo sentido. Vamos a mirar ahora qué pasa con el no AB. Entonces, tenemos la misma situación, porque la recta B se refleja en la recta B' de la misma manera que antes. Entonces, el ángulo no AB', es congruente, no AB' es congruente con el no AB, solo que distinto sentido. Si le cambiamos el sentido a B no A ahora, a este, vemos que el ángulo BB' resulta ser el doble del ángulo B no A. Voy a borrar un poquito lo de arriba. Ahí está. Es el doble del ángulo B no A, pero de distinto sentido. Entonces vamos a cambiarle el sentido y nos queda que B'B es congruente con 2 veces el no AB. O sea que el doble del ángulo AB es congruente con el doble del ángulo adyacente o suplementario, porque no es necesario que estén pegados. Eso significa que dado un ángulo hay dos ángulos que son mitad de ese ángulo dado. O sea que hay dos ángulos cuyo doble es el ángulo dado. Pasemos entonces de nuevo, espero que se haya entendido, pasemos de nuevo al libro, y eso es lo que está mostrando acá sin usar la simetría axial. Lo que vemos es que el doble del ángulo A'OB es igual al doble del ángulo AB. Y hay que tener en cuenta la cuestión de los signos y esas cosas. Entonces ahora estamos en condiciones de demostrar el teorema que dice que dadas dos rectas secantes A y B, los cuatro ángulos que duplican a cada uno de los ángulos orientados determinados por ellos, considerados el primer lado en A y el segundo en B, son congruentes y del mismo signo. Esta es la demostración que acabamos de hacer. Y ahora sí estamos en condiciones de ver el teorema de que la composición de dos simetrías axiales de ejes A y B secantes es una rotación de centro A con el centro en el punto de intersección de los ejes, y el ángulo de rotación es el doble del que forman las rectas A y B, consideradas en ese orden, que el primer lado está en A y el segundo lado está en B. Bien.